es un placer en mi cuarta visita en estos menos de 3 años a Canarias. Es la comunidad autónoma que más he visitado y hacerlo justamente para firmar este convenio que ha sido el resultado de, pues yo creo que de un trabajo muy fino y muy intenso durante los últimos meses entre el Ministerio de Inclusión y la consejería que dirige la consejera Noemí Santana. El resultado yo creo que es un convenio, primero, de una dotación que estaba ya prevista en los presupuestos generales del Estado para cubrir gastos en el ámbito de la migración. El Gobierno de Canarias, en el ejercicio 2022 y también el ejercicio 2023, es un reconocimiento claro por parte del Gobierno de España, con este esfuerzo presupuestario a través del Ministerio de Inclusión, pues las tareas, digamos, añadidas que tiene Canarias frente a otras comunidades autónomas en el ámbito migratorio, resultado de la geografía a la que se enfrenta y del reto que supone, pues, estar tan cerca de África. Por lo tanto, en primer lugar, un reconocimiento muy importante de ese esfuerzo en los presupuestos generales del Estado. Después, en los detalles del convenio, pues se explicita efectivamente que ese esfuerzo se materializa en una parte muy importante en la enorme carga singular que tiene el Gobierno de Canarias en la tutela y atención de los menores no acompañados. Es decir, estamos hablando de más de 2.200, es decir, en este momento, menores no acompañados, que es una situación absolutamente singular en España. Y, además, se podrán utilizar estos fondos para otros gastos que el Gobierno de Canarias tiene que realizar en el ámbito de migraciones por sus responsabilidades en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Y también incluye elementos que yo creo que son muy importantes para que el Gobierno de Canarias también se incorpore en lo que es la labor con los países de origen. Es decir, en lo que es la migración, el trabajo con los países de origen es fundamental. España es una referencia europea en ese sentido, con los países africanos ribereños con Canarias, y aquí el Gobierno de Canarias va a tener la oportunidad con este convenio también de explorar vía la formación, la educación, posibilidades de apoyar a estos países y a los jóvenes de estos países. Por tanto, yo creo que contiene elementos, algunos novedosos, muy importantes, y un reforzamiento. Finalmente, también hay la dotación se podrá utilizar para algo que es muy importante y que en Canarias además lo es, dado el volumen de menores no acompañados, que es el trabajo en la exclusión social de los jóvenes extutelados. Como saben, el Ministerio de Inclusión impulsó y se realizó hace aproximadamente un año una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, por el cual se facilita la inclusión sociolaboral y la integración en el mercado de trabajo de los menores no acompañados, pero sobre todo de los jóvenes extutelados una vez cumplidos los 18 años. Bueno, pues ahí el Gobierno de Canarias tiene también un foco particular, y también estos fondos podrán utilizarse en ese propósito. Dependerá después pues cómo vea el Gobierno la distribución de estos fondos, pero yo creo que es un reconocimiento muy importante. También me gustaría anunciar en este momento que, más allá de lo que es esta dotación presupuestaria, hemos estado trabajando con las autoridades europeas, y ahí también la colaboración del Gobierno y de la Consejería de Noemí Santana ha sido importante a la hora de explicar a las autoridades europeas la singularidad canaria, de tal forma que los fondos europeos dedicados a la migración, lo que se llama fondos FAMI, que se tramitan desde el Ministerio de Inclusión, de la Secretaría de Estado de Migraciones, a partir ya del nuevo ciclo presupuestario europeo, es decir, de los próximos años, habrá fondos por cantidades significativas que se podrán derivar directamente a los gastos que tiene que asumir el Gobierno de Canarias en el ámbito de los menores no acompañados. Este es otro anuncio que puedo realizar en este momento. Y quizá, ya por hacer algunos anuncios, también informarles que el viernes pasado estuvo aquí en Canarias el secretario de Estado de la Seguridad Social y de Pensiones, analizando la situación de insuficiencia de recursos humanos que se había detectado aquí en Canarias, y sobre todo en la isla de Gran Canaria, y como resultado de eso, pues ya se ha puesto en marcha un plan de choque, de reforzamiento de las plantillas de la Seguridad Social, las dos islas, por más de 80 efectivos adicionales de forma inmediata, y de una forma más estructural, también como resultado, digamos, de la
del análisis que se ha hecho y que tiene que ver mucho con el aumento de la población y también, digamos, el dinamismo de las islas en los últimos años, pues se va a elevar la categoría dentro de lo que son las direcciones provinciales, tanto de la Dirección Provincial de Tenerife como la de Gran Canaria, de tal forma que eso va a suponer un aumento estructural, adicional, de reforzamiento de 8 años de plantillas congeladas en los gobiernos del Partido Popular, pues ahora estamos haciendo un esfuerzo acelerado para resolver esta situación. Como podrá imaginarse, yo no dije eso así, sino que a lo mejor han cogido un trocito de una frase más amplia en la que me estaba refiriendo al punto de comparación entre cómo recibimos nosotros en lo que es la responsabilidad de este ministerio, que es la atención humanitaria de los inmigrantes que llegan en toda España y también a Canarias, cuando tuvimos que abordar, como decía el presidente, pues a partir de la pandemia, fundamental, a partir, digamos, de principios del año 2020, se produjo una aceleración del número de llegadas que se ha mantenido, ha bajado un poquito este año, pero sigue siendo muy intensa, porque la realidad en África es extremadamente compleja y ante eso es difícil poder actuar, digamos, modificar mucho esa situación. Entonces, lo que yo estaba manifestando era, y lo que manifesté, es que frente a una situación en la que nos encontramos, igual que se encontró el Gobierno de Canarias, prácticamente sin ninguna capacidad de acogida para menores no acompañados, porque el Gobierno anterior había dejado pues esto como un erial, pues también nosotros nos encontramos con un erial la capacidad de acogida para los mayores de 18 años, por así decirlo, y las familias. Tuvimos que crear de la nada todo un conjunto de infraestructuras, tuvimos una situación aguda en que tuvimos que utilizar realmente de emergencia hoteles, pero de una forma extraordinariamente expedita y con una colaboración de distintas administraciones hemos sido capaces de generar unas capacidades de acogida transitorias, insisto, muy transitorias en las islas aquí, en el archipiélago, de tal forma que cuando estaba el contexto en el que yo hacía esa referencia, me refería a que en este momento nuestro sistema de acogida está aproximadamente a 1/3 de su capacidad y que realmente el tiempo en que los inmigrantes transitan por Canarias es relativamente reducido. No hay en ese sentido un problema migratorio, sobre todo comparado con lo que nos encontramos desde el punto de vista de la acogida humanitaria del Ministerio de Inclusión. Lo que es evidente es que hay un problema muy agudo en todo el arco mediterráneo y atlántico que tiene resultado como la situación de África. Y aquí, y eso tiene que ver un poco con también la pregunta, yo estaba contestando una pregunta donde en el Senado, donde el senador del Partido Popular ponía el foco en las personas. Desgraciadamente, ahora recientemente con el ciclón ha habido una situación particularmente trágica, la enorme tragedia que supone los riesgos que asumen los inmigrantes para llegar a Europa. Y hay pues un porcentaje de personas, desgraciadamente, que se ahogan en el mar. Esto es un drama extraordinario. Entonces, lo que me encontré es con una utilización política, yo creo que demagógica extrema por parte de este senador de esta situación, que al final lo único que está es, yo creo, envileciendo el trabajo de salvamento marítimo, fuerzas de seguridad del Estado y todas las administraciones públicas que colaboran en evitar el mayor número de ahogamientos de estas personas. Y España es una referencia internacional en ese sentido. Es decir, en otros países son ONGs las que hacen esto. Aquí en España lo hacen fundamentalmente las administraciones públicas. Luego, cuando se hace demagogia con esto, y demagogia extrema, lo que se está haciendo es ensuciar el comportamiento ejemplar de todas esas personas que están intentando que el número de fallecidos sea lo menor posible. Y sobre todo hay que poner el foco en el drama y no en la confrontación política de algo en lo que España es ejemplar. Porque también hay que decir que España está reconocido a nivel europeo, y lo puedo constatar yo, que soy el que tengo muchas de estas conversaciones en el europeo, como una referencia en el trabajo con los países de origen. Por lo tanto, siempre nadie hace el ejercicio contrafactual, que es absolutamente legítimo, decir, si España no estuviera trabajando tanto con los países de origen con los que se puede trabajar, porque hay países que están totalmente desestructurados, pero hay los países, afortunadamente, con los que digamos que están en la zona más cercana a Canarias, pues son países con los que hay una colaboración extraordinaria de primer nivel, que es referencia internacional, y como resultado de eso se evitan muchas muertes en el mar.
Esto es lo que yo creo que nos reconocen en Europa. Y frente a eso yo estoy verdaderamente preocupado porque he tenido en los últimos 2 días, anteayer en el Senado y ayer en el Congreso, 2 interpelaciones, una por parte del Partido Popular y otra por parte de Coalición Canaria, pues absolutamente demagógicas, intentando hacer política de bajo nivel con los ahogados y en el caso de Coalición Canaria ayer calificando los centros de acogida del Ministerio de Inclusión, estos que están al 30 y tantos % ahora y que han sido evaluados, por ejemplo, por la EASO, por la Agencia Europea y que nos aseguramos los mejores estándares de acogida en este momento y que están gestionados junto con nosotros por la Cruz Roja, ACCEM, CEAR, Cruz Blanca. Pues es que la senadora de Coalición Canaria los calificó ayer de cárceles, los calificó de cárceles. Es decir, estamos ante una utilización absolutamente demagógica y falsa de la realidad migratoria a Canarias. A todo eso es a lo que me estaba yo refiriendo en esas preguntas. Después, a lo mejor, se elige fuera de contexto alguna frase y se distorsiona completamente. Pero ya que me ha preguntado, me parece que era importante que le diera todo el contexto en cómo se ha producido esto, claro. Decir que el presupuesto del año 2022 contemplaba una partida extraordinaria, porque no había estado en años anteriores, de 50 millones de euros para la atención a la migración en Canarias, y hoy lo que estamos haciendo es materializando, después del trabajo realizado entre las 2 administraciones, un convenio para que esto se pueda destinar año 22-23 para personas que están gestionadas o están en centros gestionados, por la Comunidad Autónoma de Canarias, para actuaciones sanitarias y también para actuaciones que mejoren las posibilidades de inserción sociolaboral de jóvenes extutelados. Es decir, actuaciones que desde Canarias hemos pedido contemplar en ese convenio y que finalmente hemos cerrado de manera satisfactoria por las 2 administraciones. Como saben ustedes, en el año 2020, frente al año 2019, la inmigración en Canarias llegó a un 700% más. Pasamos de 2.000 inmigrantes a cerca de 24.000. A día de hoy tenemos los números certificados, tenemos una importante llegada en el año 2022, 600 personas menos que lo que hubo en el año 2021, ante una situación que, como saben ustedes, está agravada por la invasión de Ucrania, por el empobrecimiento de África, por la desertificación y también la hambruna y también cómo se huye de regímenes y de guerras en África. Ante ello, el trabajo que se hace desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, lo quiero volver a decir, es ejemplar, porque atendemos a cualquier persona que venga en patera, si nos dice que es menor, de manera inmediata. No esperamos, en otras comunidades se hace, a que sea el Ministerio Fiscal quien certifique si lo es o no. Aquí se le atiende de manera inmediata. Se han abierto más de 50 recursos cuando no había ninguno en estos 3 años. Se ha puesto todos los recursos para su formación, para su aprendizaje, para su inserción por parte del Gobierno de Canarias. Se ha conseguido también en una comisión sectorial que haya una redistribución más justa entre las comunidades. 600 menores entre el año 22 y 23 irán a los 208 que ya se han ido a otras comunidades, y quiero agradecer hoy el compromiso para este convenio por parte del Gobierno central, poniendo una partida extraordinaria que lógicamente va a aliviar la situación financiera que en estos momentos tiene Canarias dentro de lo que es su competencia. Nosotros tenemos la competencia de menores, por ser competencia autonómica. También hemos dicho, lo comparte el ministro, que esto se debe regular actualizando la ley y que, lógicamente, los menores que llegan a un territorio en un fenómeno como la inmigración irregular también debiera, igual que se está planteando por parte de España en el Pacto de Asilo y Migraciones, tener una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas y no exclusivamente aquellas que somos territorio frontera. Junto a ello, como digo, el trabajo excelente de la Consejería de Derechos Sociales. También decir que agradezco que hace 15 días estuvimos en Madrid, planteamos el problema de la seguridad social, que se había planteado desde hacía tiempo, que haya habido una tan pronta respuesta a una situación que queríamos también resolver, y otras cuestiones que hoy vamos a tener la oportunidad de trasladar a los medios de comunicación que tienen que ver con las distintas áreas de los ministerios que dirige José Luis Escrivá. Y hoy decir que culminamos un proceso administrativo y que lo más importante es que estos fondos lleguen a la sociedad canaria, a lo que es fundamental, como es el estado del bienestar y uno de sus principales pilares, que son los derechos sociales. Derechos sociales que en Canarias, lógicamente, acometemos para toda persona que lo precise. A recordar lo que dije anteriormente, la mesa sectorial, donde están las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales, cerró un acuerdo
en el que hay una distribución de menores de Canarias en el año 22 y 23, que son cercanos a las 700 personas, ¿no? Y eso es un protocolo que se acuerda y que está firmado por esa sectorial. Eso es un gran paso. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que teníamos era una solidaridad absolutamente voluntaria, ¿no? Y hemos conseguido que comunidades diversas dijeran que sí, hasta sumar 208 menores. Como saben, había comunidades que no respondían, ¿no? El siguiente paso es un cambio legislativo, y eso lógicamente depende de las Cortes Generales, ¿no? Que es hacer que la ley que hace que las comunidades tengan las competencias en menores no acompañados establezcan, con respecto a menor que es inmigrante, una solidaridad obligatoria, un reparto justo, que tenga en cuenta el territorio, la población, que haya recursos suficientes para que esto pueda ser algo en el que se aborde de manera estructural por todas las comunidades. ¿Eso es posible en lo que queda de legislatura? Yo lo que dije recientemente que lo veo complejo, porque es una ley que tiene que elevarse, tener una mayoría para que camine y que tengamos compromiso de los grupos políticos, ¿no? Y yo sí creo, un poco redundando en lo que decía el ministro, que la política es fundamentalmente buscar soluciones a los problemas. Y a mí me parece muy bien que haya quien diga que ante la instalación de titularidad estatal que tiene el visto bueno, incluso de quienes hacen las auditorías y las inspecciones, en su municipio digan que no ven que ese lugar sea un lugar adecuado. Ante eso, yo le pido a esos representantes municipales, por ejemplo, la alcaldesa de Arrecife, que nos dé una alternativa. Porque si realmente se dice lo que se siente y se siente lo que se dice, si hay personas que están en un lugar que se entiende que no es el adecuado, siendo titularidad de otra persona en tu municipio, seguro que tienes instalaciones municipales que podrías ceder. Porque lo hicimos nosotros cuando estábamos en los ayuntamientos, hace años, gobernando otros colores políticos en Canarias. Y cuando nos pedían que diéramos instalaciones municipales, lo hacíamos. Y le dábamos dignidad a quienes en aquel momento fue también otro fenómeno migratorio que repuntó, ¿no? Por tanto, sí, hago también mías las palabras del ministro. Sobra demagogia, sobra populismo, sobra oportunismo político y falta sensibilidad y solidaridad.